Saludos y bienvenidos a otra transmisión especial de PH Latam y hoy vamos a estar hablando sobre la obesidad y cómo de la estigma de una enfermedad moral ha cambiado a un enfoque biológico. Vamos a estar conversando con la doctora Mary Joan Rodríguez, quien es especialista en medicina interna y también en obesidad. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues quería hacer la introducción para nuestro público, ¿verdad? Que durante años la obesidad fue tratada como un problema de estilo de vida, pero hoy se reconoce formalmente como una enfermedad crónica, progresiva y también multifactorial. Y la primera pregunta es, ¿cómo este cambio de enfoque, doctora, ha afectado o cambiado el enfoque clínico y también esa conversación con el paciente? El haberla declarado como una enfermedad en el 2013 por la Organización Mundial de la Salud, ciertamente lo que ha hecho es abrir la puerta para una discusión más saludable sobre esta enfermedad. No es solamente un estilo de vida insaludable ni una elección mala en lo que hacemos cuando elegimos para comer. Ciertamente es algo que los efectos se van acumulando con las décadas desde la misma niñez y luego se manifiestan en la adultez, incluso en los Estados Unidos lo estamos viendo y en Puerto Rico desde la misma niñez, como enfermedades que son prevenibles en muchas ocasiones. Así que haberla declarado así como una enfermedad, lo que nos hace es que nos quita un poquito el estigma de que era tu elección haber llegado al estado de la obesidad y nos permite más bien educar al paciente en un campo más neutral. Claro, que es lo que usualmente, e incluso familiares y conocidos de la persona que sufre de obesidad, ¿verdad? Le dicen al propio paciente, así que eso es importante, ese cambio. Pero ¿cómo ha cambiado quizás el tratamiento a nivel clínico por ese cambio paradigmático? El tratamiento a nivel clínico lo que sigue siendo una avalancha que está creciendo, está cada vez aumentando, está cada vez mejorando todavía más, es más accesible. Realmente cuando hablamos de tratamientos para la obesidad en el enfoque farmacológico, si tú miras la historia, desde los años 30 se han discutido diferentes quemadores de grasa, aceleradores de metabolismo, y ha sido algo que inicialmente se veía como algo estético, y el mercadeo realmente estaba dirigido hacia las mujeres mayormente. Con el paso de los años y la ciencia y la evidencia nos va demostrando que esto es una enfermedad que tiene otras complicaciones y condiciones asociadas. Este tratamiento cada vez ha ido avanzando más. Yo diría que estamos todavía en pañales en lo que es tratamiento farmacológico para la obesidad, porque precisamente acabo de llegar de la convención de obesidad de la Obesity Week en los Estados Unidos, y lo que se habló toda la semana fue de mucha farmacología nueva que va a continuar saliendo para tratar la obesidad, no necesariamente para prevenirla, pero para tratarla cuando ya estamos en esa fase de obesidad y sobrepeso con sus condiciones asociadas. Así que los pacientes hoy en día tienen muchas alternativas para incorporar a su cambio de hábitos para mejorar su salud en todos los aspectos. Claro, y de eso vamos a hablar más adelante, pero partiendo del dato de la Organización Mundial de la Salud, que más del 40% vive con sobrepeso u obesidad, que es una cantidad inmensa, y en Puerto Rico la cifra supera el 60%, o sea que mucho más en nuestra población adulta. ¿Qué factores estructurales, sociales o de estilo de vida están provocando eso, doctora? Pues mira, en Puerto Rico hubo un estudio que salió en el Nuevo Día hace algunos 2 meses que demuestra que, de acuerdo con las cifras y las estadísticas de 2023, 77% de la población tiene al menos sobrepeso. De sobrepeso nos referimos cuando el índice de masa corporal está sobre 27, sobre 25. Y la obesidad es cuando ya llegamos a un índice de masa corporal de 30 o más. ¿Qué factores han contribuido a esto? Ciertamente el nivel socioeconómico bajo que permea en la población en Puerto Rico es definitivamente un factor de riesgo para esto. ¿Por qué? Tenga, por ejemplo, una persona que trabaja más, esta persona trabaja más horas del día, se tiene que levantar más temprano, se acuesta más tarde, a veces tiene múltiples trabajos para lograr tener la cantidad de dinero que necesita para vivir. Y en ese interín, por ejemplo, pues si tiene que ir de un trabajo a otro con poco tiempo, tiene que depender también a veces de lo que es comida rápida. No necesariamente en su núcleo familiar aprendió lo que era una alimentación saludable. Estos son patrones de alimentación que también podemos nosotros arrastrar generación tras generación.
Puerto Rico también es un lugar de muy poco acceso peatonal y se ha demostrado, ¿verdad?, que las ciudades que están industrializadas al nivel de que tienen mucha congestión vehicular, como la que podemos ver aquí en los extremos del día, sea en la mañana o en la tarde, se presta para mucho sedentarismo y para que haya mucha inactividad física. Lamentablemente también por la influencia americana en nuestra dieta, también hay mucha concentración de alimentos ultraprocesados, son muy bien mercadeados, son muy acogidos por nuestra población y todo eso se une para dar lugar a este 77% de población con sobrepeso y obesidad. O sea que no es el 60% que se reseñó a su momento, es mayor todavía. Es mayor, esa cifra es 77%. Eso es dramático y por lo que vemos, todos esos factores son como una bomba, ¿verdad? De tiempo, la tormenta perfecta. Continuando con el tema de Puerto Rico, doctora, se ha normalizado culturalmente, ¿verdad? Que todo el mundo puede estar de sobrepeso, pero aún hay su estigma. ¿Cómo podemos explicar la diferencia entre considerar la obesidad como un acto de voluntad o la falta de disciplina o la falta de educación incluso, con entenderla como una enfermedad que no solamente, ¿verdad?, es, como dije al principio, crónica, sino que tiene factores de base genética y metabólicas y hasta hormonales? Correcto. Mira, el primer paso para desestigmatizar la conversación sobre obesidad es entender que es una enfermedad. Y las enfermedades, nadie dice, ay, sí me quiero enfermar, por favor, que me dé. De nuevo, al ponerle esa connotación de que es una enfermedad, que es la realidad, nos ayuda a abrir ese lente y mirarlo un poquito más zoomed out, o sea, desde afuera, para poder proveerle una perspectiva más justa al paciente. El paciente no escogió llegar al nivel de obesidad que llegó y a las enfermedades que desarrolló. El paciente también probablemente tenía un desconocimiento sobre cómo los hábitos que llevaba durante su vida desde la niñez iban a desencadenar en esta enfermedad en los 20, en los 30, en los 40, como esos hábitos alimenticios que llevaba desde la niñez, que los aprendí en su casa, iban a contribuir al infarto que le dio a los 40, a los 50 años, a ese cáncer de endometrio, ese cáncer ovariano, ese cáncer de colon, que hemos visto que hay hasta 13 tipos de cáncer que están asociados con la obesidad y el sobrepeso. Así que en ese aspecto, queremos sí siempre eliminar ese estigma sobre lo que es la obesidad y que no es una elección del paciente. El paciente no necesariamente sabía lo que le iba a llevar a este punto. Lo que sí es que entonces nosotros como profesionales de la salud y como sociedad en Puerto Rico debemos entonces continuar cambiando el enfoque y traer la conversación saludable de que es una enfermedad crónica, que quiere decir que es para toda la vida. Es una enfermedad que puede ser progresiva porque puede cambiar de estadios de obesidad clase 1, clase 2, clase 3 y también puede ir poco a poco desarrollando otras condiciones asociadas, pero es tratable, que tratable no siempre significa que es manejable con medicamentos, pero que sí es una enfermedad que podemos ponerle un alto y podemos ponerla en remisión a largo plazo. Claro, y es una enfermedad que eventualmente puede conducir hasta la muerte, por todo eso Correcto. que usted señala. O sea, que estamos hablando de una condición seria, seria y es, como usted señala, una enfermedad y ese cambio paradigmático ha revolucionado la forma en que se tratan los pacientes, la forma en que en que se educan también y la forma en que se diagnostica. Pero quería regresar al tema de quizás una diferencia de género. No sé si la hay, las estadísticas señalan que es más prevalente en mujeres, pero que tiende a ser quizás más agresivo o más, digamos, con más comorbilidades en hombres, como por ejemplo con mayores complicaciones cardiovasculares y metabólicas para los varones. ¿Cómo esa diferencia, doctora, va a influenciar la forma en que se trata o se aborda el tema con el paciente? Pues mira, es más prevalente en mujeres, precisamente eso va atado y ¿verdad? De la mano con muchas de las campañas de mercadeo para la pérdida de peso, casi siempre están dirigidas a las mujeres. En mis redes yo sí he visto que el seguimiento, el engagement que tengo es principalmente de mujeres, mi contenido se le muestra más a lo que son mujeres, pero también las mujeres pues tienen, ¿verdad? La dicha de que
de acuerdo con las estadísticas, buscan más ayuda médica que los mismos varones. Así que tal vez por eso es que se explica que los hombres sean los que padecen las condiciones o las complicaciones asociadas a la obesidad con más frecuencia que las mismas mujeres, a pesar de que las mujeres tienen más tasas de obesidad. Usted acaba de mencionar las redes sociales, ¿verdad? Y cómo contribuye toda esa información que hay ahí al estigma y también esos mensajes simplistas, ¿verdad? De cómo quizás rebajar, ¿verdad? Y rebajar rápidamente, que eso yo no sé quién lo puede lograr, ¿verdad? ¿Cómo se combate ese discurso frente, ¿verdad? A una enfermedad que ciertamente es biológica y hormonal y muy compleja? Pues qué bueno tu pregunta de dos partes. Mira, las redes son excelentes para educar, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. Es lo que yo hago todo el tiempo en mis videos y en mis posts para tratar de llevar ese pedazo de educación a la población general. Pero lamentablemente son el lugar número uno también para mercadeo hoy en día y es bien fácil llevar un mensaje simplista de pierde peso en tanto tiempo. Eso se presta todavía para perpetuar que la obesidad es algo estético y que tú tienes el poder de comprar un medicamento que te va a poner esbelta, que te va a lograr devolverte la figura que tú tenías antes o la que tú ves todos los días en las redes, y eso pues es una falacia. Ninguna persona con obesidad llegó a su estado de obesidad en 6 meses, en un año. Estos son décadas de daño físico y mental acumulado. Y por eso es que se le llama una enfermedad y por eso es que es crónica, que es a largo plazo. Pues realmente de esa misma forma tenemos que ir echando hacia atrás y mejorando o atacando la obesidad poco a poco para que los cambios puedan ser sostenibles, para que sean para el mayor tiempo posible o permanentes. Claro que sí, porque es una condición crónica, como usted señala. Lo que significa es que se vive con, ¿verdad? La obesidad ya sea controlada o en recesión, pero está ahí potencialmente latente. O sea, si no se sigue el tratamiento, o sea, ese cambio me parece fundamental, porque hay personas que inician tratamientos, que también es lo que ofrecen las redes sociales a veces, estos tratamientos mágicos, farmacológicos instantáneos, pero quizás te resuelve de inmediato, pero regresa a la condición. Correcto. Y ciertamente con estos tratamientos los especialistas en obesidad, no a ningún paciente vamos y le decimos, vamos a recetarte esto por 6 meses y esto es un tratamiento de X cantidad de tiempo y tú vas a lograr este resultado final en 6 meses. No, nosotros le somos bien francos al principio, le explicamos que si van a utilizar cualquier tipo de tratamiento, sean los GLP-1 o sean cualquiera de los que ya existen históricamente, son tratamientos que son para el largo plazo. Cuando usted comienza a tratar, por ejemplo, su alta presión o su diabetes, usted no la trata por una meta o una cantidad fija de tiempo. Usted la va a continuar tratando y en la marcha tal vez usted puede ir eliminando medicamentos que ya no son necesarios porque la condición está más controlada y eso le permite a usted un poco de libertad en lo que es su régimen de medicamentos, pero ciertamente es algo a largo plazo. Y que tiene que estar bajo supervisión médica. Siempre, siempre, siempre. Y supervisión médica del que esté preparado para supervisarle. Claro, y todos estos cambios de enfoque también incluyen cambios de criterios clínicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se considera, qué factores para saber si hay obesidad o no? O sea, que desde el punto de vista endocrinológico, doctora, ¿cuáles son los estándares a nivel internacional y sobre todo cómo ha cambiado ese índice de masa corporal? Pues mira, a nivel metabólico, ¿verdad? Porque va más allá de lo endocrino. Cuando vamos a tratar a un paciente para obesidad, sea con medicamentos o no, sea con cirugía o no, sea con cirugía y medicamentos, porque hay pacientes que van a necesitar tratamiento con medicamentos post cualquier intervención quirúrgica bariátrica. Lo que queremos es, primero que todo, definir quién se beneficia de esto y quién no, de acuerdo con las guías actuales y como está definido por la guía europea, la guía americana, la misma FDA. La meta es que sea un paciente que tenga un índice de masa corporal mayor de 27 en lo general con una condición asociada a la obesidad. Como dije al principio, ese índice de masa corporal de 27 es sobrepeso, todavía no es obesidad, pero puede estar atado ya a la apnea del sueño, a la alta presión, a la diabetes, a la dislipidemia, a la prediabetes, al síndrome de ovario poliquístico, entre otros, que son condiciones asociadas al sobrepeso y a la obesidad. Ya cuando vamos a tratarlo para obesidad enteramente es cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 30. Esto es la definición de lo que es índice de masa corporal es bien limitada, los profesionales de la salud lo sabemos y lo entendemos, porque solamente toma en cuenta
cuánto usted mide y cuánto usted pesa. No toma en cuenta cómo está distribuido ese peso en su cuerpo, cuánto de ese peso es músculo, cuánto de ese peso es hueso, compuesto de fluidos, agua y cuánto es grasa. Y eso es una definición que se ha estado retando por varios años. Este año, para el mes de marzo, abril, el Journal, la revista científica de Lancet, propuso una nueva definición de obesidad como clínica y preclínica. Esta definición fue discutida en la convención del Obesity Week la semana pasada. Y lo que está tratando es de romper con esa índice de masa corporal como una definición, de nuevo, simplista de lo que es la obesidad y ofrecerle un enfoque más abarcador a la enfermedad, incorporando lo que son los análisis de composición de masa corporal para entender cuánto de ese peso realmente es peso saludable y peso que hay que atender porque no sea tan saludable, como por ejemplo el porciento de grasa. En el caso de la obesidad preclínica, por ejemplo, es una obesidad que todavía se manifiesta como peso en exceso, grasa en exceso, pero no ha presentado ese paciente enfermedades o complicaciones asociadas a ella. Ya cuando hablamos de la clínica, pues es cuando estamos viendo todas estas condiciones que le he ido mencionando, y merece todavía un enfoque más agresivo. Ambas son enfermedades, ambos son estados de enfermedad, ese exceso de peso, ese exceso de grasa, pero con una hay que ser un poco más agresivo en el inmediato que con la otra. Así que todas estas nuevas definiciones nos van a estar ayudando también a poder entonces atender a los pacientes más efectivamente, podemos entonces categorizarlos mejor. Obviamente, desde el punto de vista de lo que es política pública y planes médicos, por ejemplo. Faltaría también que ellos, una vez esa definición se haga oficial, acaten esa definición para propósitos de lo que son las aprobaciones de las diferentes terapias, incluyendo medicamentos y procedimientos quirúrgicos. Pues hablando de terapia, doctora, ¿qué tipo de evaluación multidimensional debe realizarse antes de iniciar un tratamiento o para recomendar un tratamiento? Pues qué buena pregunta, porque la evaluación tiene que ser con un especialista certificado en obesidad idealmente. Esta persona, antes de ofrecerle a usted cualquier tipo de tratamiento, sea con medicamentos o no, tiene que hacerle a usted su examen físico, hay que hacerle varios análisis de sangre. Por ejemplo, hay que ver cómo están sus niveles de hemoglobina, cómo está hacerle seguimiento para resistencia a la insulina o prediabetes o diabetes, hay que hacerle seguimiento para dislipidemia con un panel de colesterol, hay que ver cómo están sus minerales, por ejemplo, la vitamina D, cómo está ese ácido fólico, cómo está la función de su tiroides, cómo está su presión en estos momentos, cuáles son sus niveles de actividad, cuáles son sus niveles de estrés, cómo es su día a día, para saber cómo integrar un plan o una recomendación como médico a usted que se ajuste a usted, porque no le vamos a dar algo porque la guía lo dice o a recomendarle algo porque los estudios que no incluyeron población como usted lo dice, solamente porque eso es lo que dice en papel. Queremos siempre que sea friendly, que sea amistoso, que sea integrable con lo que es el día a día de usted, para que usted no tenga problemas incorporándolo, para que sea lo más transparente y fácil de integrar a su vida posible. Otra cosa que yo como especialista en obesidad le hago a todos mis pacientes nuevos es un análisis de masa corporal, de composición de masa corporal, para entender exactamente cuánto de esas libras que usted pesa y de ese índice de masa corporal realmente es grasa, dónde está distribuida esa grasa, es en la cintura o es en las caderas, es en los brazos, es en el tronco. Sabemos que la distribución entre lo que es tronco y brazos se presta más para que esa grasa sea más patológica, que sea grasa también que nos dice que si esa grasa está allí, probablemente hay grasa depositada en los huesos, grasa visceral, grasa de la que da lugar al hígado graso, a las placas de colesterol en el corazón, que luego se complican, por ejemplo, con ataques al corazón, con colesterol en su cerebro, que pueda complicarse como con un derrame cerebral. Y también nos indica cómo es su tasa metabólica, cuántas calorías usted realmente necesita al día para mantener el balance de su cuerpo, para entonces poder hablar de lo que es un déficit calórico, para que usted sepa realmente con datos objetivos y específicos a usted realmente cómo usted va a abordar su plan de pérdida de peso, si es lo que quiere hacer, o de transformar esa grasa en masa más lean. Esa explicación es excelente, doctora, porque así el público puede entender por qué es necesario ir a un especialista y no necesariamente poder tomarse o adherirse a cualquier cosa que vea en las redes sociales o que alguien le cuente. Correcto.
quería, ya que estamos hablando de tratamiento, doctora, los de basados en las incretinas, pues han transformado, ¿verdad? El manejo de la obesidad, afortunadamente. Así que, ¿cómo explicaría el impacto que tienen en la regulación del apetito, la sensibilidad a la insulina y pues en la energía, ¿no? En el metabolismo energético del ciudadano? Pues mira, estos medicamentos realmente, para empezar, llevan ya varios años en el mercado, más de 10. Inicialmente fueron desarrollados como medicamentos para tratar la diabetes y todavía existen versiones para la diabetes. Pero en efecto son medicamentos que se descubrieron en la marcha que tienen otros efectos metabólicos beneficiosos para el paciente que pueden ayudar en lo que es el sobrepeso y el antojo. Todos nuestros cuerpos producen GLP-1, así que nosotros no estamos activando nuestro GLP-1 al utilizar estos medicamentos que son similares o agonistas de GLP-1. Lo que pasa es que nuestro GLP-1 se degrada en 3-4 minutos porque tenemos otra enzima en el cuerpo, otra proteína que viene y lo desaparece. Entonces el efecto no dura tanto como con el medicamento que es semanal en estos momentos, ¿verdad? Este medicamento, estos agonistas de GLP-1 vienen en formulación para sobrepeso y obesidad inyectable en los Estados Unidos y los hay diarios como el liraglutide o semanales por ahora como sema y tirzepatide. Ellos sí reducen el apetito porque tienen efecto también en lo que es el sistema nervioso central, en el cerebro. También pueden reducir lo que es la percepción de lo que es un reward o de una recompensa. Así que estamos viendo también pacientes que les está ayudando con sus hábitos con el alcohol, con sus hábitos con el cigarrillo, con otras drogas, con diferentes tipos de adicciones. Y esto es algo que se está comenzando a estudiar. Leí un estudio que comenzó ahora en octubre de 2025, precisamente para utilizar los LP1 para adicciones. Otra de las cosas que hacen los LP1 es que te ayuda a que te sientas más lleno más rápido. Y esto se debe a varias cosas, principalmente porque va a hacer que el tránsito a través del intestino y el estómago, todo ese tránsito gástrico sea más lento. Por eso es que también se habla de que estos medicamentos pueden precipitar un poco de estreñimiento, particularmente en pacientes que ya están predispuestos a él. Pero precisamente porque es parte de cómo el medicamento funciona. Mientras más tiempo pase su comida en su tracto digestivo, más tiempo le da al cuerpo y al intestino de absorber los nutrientes que están asociados a él, y eso le va a ayudar a usted a mantenerse más lleno por más tiempo. También se ha visto que estos medicamentos tienen un impacto positivo en lo que es la flora o las bacterias saludables del colon. Ya se conoce que el colon, ¿verdad? Ese gut, como le decimos, es como un segundo cerebro, porque tiene funciones que sobrepasan por mucho las locales en el intestino. Ellos pueden ayudarte con tu regulación de emociones, pueden ayudarte a protegerte de cáncer de colon o cáncer en otros sitios, pueden ayudarte a prevenir enfermedades neurodegenerativas, porque se asocia también, por ejemplo, que el Alzheimer, que es uno de los tipos de demencia, pues precisamente al igual que el Parkinson, se han observado desbalances en lo que es esa microbiota, esas bacterias saludables del colon. Y todos estos medicamentos, lo que la ciencia nos ha estado enseñando hasta noviembre del 2025, es que tienen efectos positivos en todos esos reinos, ¿verdad? De lo que es la salud y el balance de nuestro cuerpo. Eso me parece, doctora, eso es casi una píldora, ¿verdad? Bueno, no quisiera utilizar la palabra, ¿verdad? Pero es algo multibeneficioso. O sea, Multibeneficioso, ciertamente, y es una de las cosas que los pacientes pues eso es uno de los catch de mercadeo tan fáciles, ¿verdad? Que es que este medicamento te va a atender tantas cosas, pero es tan importante que se escoja el paciente correcto y que la persona que te lo está recomendando sea capaz de supervisarte efectivamente mientras lo usa. También funciona para aliviar quizás o mejorar el sistema cardiovascular, o por lo menos evitar enfermedad. Sí, lo que se llaman los Major Adverse Cardiovascular Events o MACE, que son infarto, fallo cardíaco, derrames cerebrales, todas estas cosas, se ha visto una reducción en la incidencia y protección, o sea, prevención de que ocurran en pacientes que están utilizándolo, sea o no por diabetes. ¿Cómo se inicia el tratamiento, doctora? ¿Y cuál es el medicamento? Una vez usted pasa por esta evaluación, que debe ser una evaluación exhaustiva. Yo en promedio paso 1 hora 20 minutos, 1 hora y 30, a veces hasta 2 horas
en esa primera evaluación con el paciente por todas las cosas que hay que evaluar, preguntarle y educarle. El medicamento hay que comenzarlo en la dosis más baja. Y de ahí hay que orientar al paciente de que el paciente tiene que hidratarse correctamente, el paciente tiene que cumplir con la cantidad de proteína necesaria para evitar que ese medicamento promueva la pérdida de masa lean, ¿verdad? Esa masa magra, que esa masa magra contiene músculo y contiene hueso, que no quiere decir que todo lo que usted está perdiendo de masa magra es músculo. A veces es que el músculo se desinflama y le baja ese volumen al músculo y entonces se interpreta como que es que usted perdió músculo. Esto no necesariamente es así, pero queremos mantener esa alimentación primordialmente con proteína en el caso de estos medicamentos y segundo por fibra, porque la fibra nos va a ayudar a mantener ese tránsito gastrointestinal cuando ya el medicamento lo está haciendo más lento. Y queremos mantener una ingesta de agua. El medicamento de por sí, particularmente el tirzepatide, se ha visto ya que los pacientes no estaban consumiendo o comprando la misma cantidad de alimentos procesados que antes hacían. ¿Qué más le podemos decir a estos pacientes? Estos pacientes tienen sí o sí que hacer ejercicio y debe ser con peso para que promueva también el desarrollo de esa masa lean, para que haya ese switch, esa inversión entre lo que es masa de grasa o tejido de grasa o por ciento de grasa y masa magra, que haya más músculo, porque esto también le va a potenciar o añadir a los efectos de más longevidad y de más salud en general en su cuerpo cuando se usa correctamente. Y esa es la importancia del manejo con el médico, porque sí, le va a ir diciendo, uno va cambiando, su vida va cambiando, sí, la edad, etcétera, y es importante esa guía e ir de la mano con el médico. ¿Cuán importante, doctora, es la adherencia? Porque hay quien empieza a ver resultados y quizás entonces ya lo deja, se va y se olvidó. Pues mira, la adherencia es tan importante como entender que la obesidad es una enfermedad. Sabes que muchas de las veces ya se han visto estudios que la razón principal por la cual los pacientes generalmente lo dejan es por el costo. Sabemos que todavía hay un reto con los costos asociados a estos medicamentos porque son medicamentos nuevos, son medicamentos que tienen muchos efectos en la salud y todavía son inaccesibles en el mercado de Estados Unidos para muchos pacientes que lo necesitan, ¿verdad? Porque vamos a ver también unas tasas de obesidad más severas en unos niveles socioeconómicos más bajos. Y esos son los niveles socioeconómicos que necesitan más el acceso al medicamento y el plan médico no necesariamente se lo va a cubrir. Así que, ¿qué es lo que podemos observar realmente? Estábamos hablando, doctora, de la importancia de la adherencia y ahí le voy a intercalar, sí, para que haya esa adherencia también es importante la educación, ¿verdad? Y que no hemos hablado mucho de cuán educado debe estar ese paciente. La adherencia, mira, si usted deja el medicamento, usted debe continuar el medicamento de la mano del médico y va a ser un periodo a largo plazo, ¿verdad? Esto no va a ser para 3 meses. No existe tal cosa como terminé mi tratamiento con el GLP-1. Si a usted le venden ese tipo de plan, pues realmente la persona que lo está vendiendo no está capacitada para orientarle sobre esto y es parte de la educación que le deben a usted. La adherencia es importante porque el medicamento es como la muleta cuando usted tiene una fractura. La fractura es la obesidad, la muleta es el medicamento, es una herramienta. Idealmente, en un mundo muy, muy ideal, usted va a lograr graduarse de esa muleta y poder caminar por su cuenta. Pero hay pacientes que siempre se van a necesitar quedar asistidos de esa muleta o de un bastoncito. En el momento que usted deje ese medicamento, si usted no ha desarrollado esos hábitos de priorizar la proteína y la fibra, la alimentación menos procesada, de tomar agua, de hacer ejercicio, de manejar su estrés, de dormir mejor, de controlar esos apetitos, particularmente esos antojos, al momento que usted quita el medicamento, eso va a volver. El famoso food noise, ¿verdad? Que es que siento que pienso todo el día en comida y ya estoy desayunando y pensé en lo que iba a almorzar, estoy planificando la salida del fin de semana para probar X o Y restaurante. Todo eso es food noise. Y el medicamento lo controla mucho. Esa es una de las razones principales por las cuales a los pacientes les encanta el medicamento. Es porque el medicamento les ayuda a tener el control que ellos por su cuenta todavía no han desarrollado. No que no lo puedan hacer, pero es que es un hábito y toma tiempo y disciplina desarrollarlo. Si usted quita el medicamento abruptamente, eso va a volver. Y se ha visto ya también con los estudios que usted aumenta de peso. Usted pudiera incluso aumentar hasta un poquito más del peso que usted había perdido.
¿Quiénes aumentan más de peso? Aumentan más de peso más rápido los pacientes que llevaban menos tiempo, pero que tenían obesidades más severas utilizando estos medicamentos. También se ha observado que los pacientes que tienen diabetes, que lo están utilizando también para su obesidad, tardan más tiempo en responder. Y aunque eso todavía no está enteramente entendido, se le atribuye un poco al tener ese padecimiento de diabetes. Doctora, todo esto significa que tiene que haber un abordaje multidisciplinario para ayudar en ese proceso de adherencia y para tratar la condición en general. ¿Cuál es su recomendación en ese sentido o cuál es su observación? Pues mira, te voy a hablar desde lo que dice la guía y cómo yo lo trabajo. El abordaje interdisciplinario en enfermedades tan complejas como la obesidad no es negociable. Esto no se trata de una evaluación rápida de 15 minutos y de ahí en adelante vienes, te inyecto y te vas y vienes a pesarte y sigues por tu cuenta. Lo primero que hay que hacer es la evaluación por el médico. El médico tiene que referir a esta persona al nutricionista. Aunque el médico está aprendiendo, el especialista en obesidad, sobre cómo orientar al paciente sobre nutrición, la realidad es que esto no ha sido una parte del currículo médico en los Estados Unidos y por ende en Puerto Rico, con el mismo ímpetu que, por ejemplo, el manejar la diabetes y las condiciones cardiovasculares. Así que el abordaje y el expertise que el nutricionista va a proveerle a este paciente y al mismo médico sobre este paciente es invaluable. Y ese tiempo que el médico pasó con usted en esa primera evaluación lo va a pasar el nutricionista con usted entendiendo sus patrones de alimentación e igualmente cómo integrar las recomendaciones a su vida para que le funcione, para que sea algo que usted sea capaz de seguir. Pues segundo, una recomendación que yo también le hago a todos mis pacientes es que deberían ver a un profesional de la salud mental, un psicólogo por lo menos, y de hecho hay psicólogos que están adiestrados en el manejo de la relación con la comida, ¿verdad? Porque la comida muchas veces la vemos como un escape, la vemos como una recompensa, la vemos como un premio, la vemos como un castigo. Le hemos atribuido tantos sombreros a través de nuestra vida, sea por experiencia propia o por aprendida, ¿verdad? De segunda mano en nuestra familia, que esa relación con la comida siempre es importante tocarla, porque si usted no la trata, usted no la toca, no la indaga, en el momento que usted ya esté por su cuenta, tal vez sin el medicamento o con él, esa memoria, esos hábitos van a volver. Y tercero, no puede faltar, por ejemplo, que si yo le tengo que hacer a usted un referido al neumólogo para que le haga un estudio de sueño, para hacer un seguimiento, para evaluarle para apnea de sueño, eso es parte de nuestro enfoque interdisciplinario. Que si usted me está diciendo que tiene un historial de, por ejemplo, sangrados gastrointestinales, yo le tengo que referir al gastroenterólogo. Que si usted tiene un historial de diabetes o desórdenes de tiroides, yo como especialista en obesidad le tengo que hacer un referido tal vez al endocrinólogo. Que si usted me dice que usted tiene un historial, por ejemplo, en las mujeres, de que está sobrepeso, tiene obesidad, tiene acné, de momento usted se observa pelitos o alopecia, yo le debería hacer un referido a su ginecólogo para que también indague para, por ejemplo, la posibilidad de PCOS. Así que el especialista en obesidad, al ser una condición tan compleja, cuando responsablemente lo hacemos, realmente actuamos como si fuéramos médicos primarios de esos pacientes. Y obviamente al ser una enfermedad compleja y tener ese nivel epidémico tan alto que usted mencionó al principio, un 77% de la población, obviamente la farmacología, la clase médica de por sí sola quizás no puede enfrentar ese número tan avasallador. Así que le pregunto sobre la necesidad de políticas públicas y quizás cambios estructurales en nuestra sociedad para también ayudar a controlar esta enfermedad. La necesidad de política pública es tan innegable como que los agonistas de GLP-1 funcionan. Realmente es más difícil tratar este tipo de problemas de condición cuando está en sus etapas avanzadas, cuando ya está asociada a otras enfermedades. ¿Por qué? Porque es más difícil cambiar el hábito del paciente, es mucho más drenante en el sistema de salud, requiere más recursos que precisamente prevenir que ocurra. Así que los esfuerzos de prevención deberían ser más comunes en nuestra sociedad, deberían ser explícitos, deberían considerarse en el desarrollo urbano, por ejemplo, y todo esto es muy aspiracional, es muy cierto, pero la realidad es que por algún lugar hay que empezar. Por ejemplo, hay ciudades alrededor del mundo que le han
han colocado impuestos a diferentes alimentos procesados, como son las bebidas con azúcares añadidas, sean los jugos o los refrescos. Este tipo de impuestos se ha implementado, sea por volumen del envase o sea por gramos de azúcar añadida que tenga esa bebida. Y se ha visto que ha sido efectivo. En los Estados Unidos, lamentablemente, estas políticas no han sido federales, o sea que en los momentos que se han aplicado no han sido por igual a los 50 estados y los territorios, o sea, incluyéndonos. Ni siquiera han sido estatales, a veces son tan regionales como de un county, o sea, de un condado, un municipio. Y sí se ha visto una reducción, por ejemplo, en tasas de obesidad infantil en ese lugar. Pero estos hallazgos, estos resultados, estos beneficios no se han extrapolado al macro. Y mientras esto siga haciéndose en el micro, pues nos vamos a seguir perdiendo de los beneficios de prevención que tiene. Aquí no estamos hablando de prohibir ningún tipo de alimento. Al contrario, por ejemplo, a mis pacientes yo les pido que por favor coman las cosas que les gusten, porque uno no puede jugar a la prohibición, porque el día que uno se coge estresado, más triste, más sobrecargado, uno va a buscar la recompensa, y la recompensa se puede ver como un alimento no saludable o comer más de lo que ya estabas comiendo, y se pierde el progreso que uno iba llevando. De la misma forma, pues si tuviéramos este enfoque de prevención, este enfoque donde promovemos la transportación pública, promovemos la salud de nuestras aceras, que a veces son intransitables, se prestan para que la población sea más activa. Por un ejemplo muy, muy fácil, siempre tenemos, por ejemplo, construcciones en la carretera 30 y tenemos mucha población del área este y de Caguas, Sidra, Aguas Buenas, que trabajan en el área metropolitana. Estas personas pueden sobrepasar las 2 horas y media, casi 3 horas en el tráfico a diario, además de su rutina de trabajo, digamos, de 8 horas. Si estas personas pasan 11 horas, 10, 11 horas fuera de su casa, y son padres, llegan a alimentar a su familia, a prepararse para el otro día, hacer asignaciones, esto les deja muy poco espacio para pensar cómo comer mejor, para pensar moverse un poco más, porque esta persona está cansada, el cansancio precisamente mantiene ese cuerpo estresado, ese estrés lo que va a hacer es retener o incluso aumentar ese porciento de grasa, y eso se vuelve un ciclo vicioso y una avalancha. Esa persona cansada no va a estar pensando en comer saludable, lo que quiere es comerse algo rico, algo rápido, llegar a lo próximo, resolver. Siempre está, como decimos, tapando hoyo. Y eso es lo que nuestra ausencia, nuestra falta de política pública con respecto a la obesidad, eso es lo que ha promovido. Y por eso es que tenemos ese 77% de sobrepeso y obesidad en nuestra población. Y todas esas recomendaciones suyas, doctora, servirían tanto para mejorar incluso otras condiciones de salud, sobre todo nuestra salud mental, conductual. Ciertamente. Así que qué bueno, y ojalá que quienes tienen el deber de legislar sobre estos asuntos estén escuchando este programa o tengan acceso a esta información para que puedan iniciar ese proceso de legislar para cambiar, para transformar el país. Quería finalizar, doctora, con un mensaje suyo al médico primario, que son los que pueden detectar, orientar al médico y al paciente e inclusive referirlo. ¿Cuál sería su mensaje? Mi mensaje a los médicos primarios serían que primero que todo le pidan permiso al paciente para hablarle sobre obesidad. No solamente porque sea el paciente con la obesidad más severa que usted haya visto en su clínica, significa que usted tiene que ir directo a tocarle el tema. El paciente tal vez no está listo para hablar de eso hoy, pero en la próxima pudiera estarlo. Cuando usted lo haga, háblele de diferentes microhábitos, hábitos pequeños que pueda ir incorporando. Háblele de tomar más las escaleras, de beber más agua, de dejar el celular a un lado por lo menos 1 hora antes de dormir para que el cuerpo se pueda relajar, para que pueda dormir un poco mejor. Háblele sobre cómo lo que elegimos comer nutre precisamente nuestros antojos. Dígale sobre cómo la obesidad es una enfermedad, cuáles de sus condiciones ya son asociadas a la obesidad, cuál pudiera ser las complicaciones que pudiera desarrollar este paciente secundarias a tener esa obesidad y a tener ya esas condiciones. Y si después de todo esto usted continúa sintiéndose que no tiene la capacidad para educar a este paciente o que este paciente necesita más ayuda especializada, por favor, refiéranos a estos pacientes a los especialistas de obesidad para con mucho gusto ayudarlos a ellos y ayudarle a usted.
Pues muchísimas gracias, doctora Rodríguez, por habernos, ¿verdad? Dado este resumen tan comprensivo de lo que es hoy día la conversación, la nueva conversación, el nuevo abordaje en torno a la obesidad como enfermedad crónica, biológica y muy compleja. Así que muchísimas gracias a usted y al público por habernos sintonizado. En Public Health Latam estamos bien comprometidos con difundir la información apegada al rigor científico con los profesionales especialistas en cada campo. Así que le agradecemos muchísimo, doctora, que haya sacado de su tiempo para esta orientación. Claro que sí. Muchas gracias, Mayra. Será hasta una próxima ocasión.